Senador Ariel Ávila, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio, la librería Pensamiento Escrito, donde usted ya vino una vez aquí a hablar de uno de sus libros. Para esta ocasión vamos a hablar del mapa criminal en Colombia, un texto que considero se va a volver histórico por el momento que está pasando el país y a medida que va avanzando. Pero comencemos por el final. Ocurrió un hecho, digamos, en el que usted se ha pronunciado, y eso sucedió en Tierra Alta, Córdoba, con estos hombres encapuchados que llegaron a intimidar a la población y que en última se relaciona también con esto, con lo del mapa criminal en Colombia, cómo las diferentes formas del crimen perpetrarse en el país. Su pronunciamiento respecto a este tema. Mire, yo creo que yo escribí un libro que condensa 14 millones de datos y que se llama Detrás de la guerra en Colombia. Es como fue bestseller en su momento, más de 20.000 copias. Y ese va desde 1994 hasta 2016, cuando se firma el acuerdo de paz. Entonces en la cabeza mía rondaba qué pasó después del acuerdo de paz, más allá de que hay disidencias, de que el ELN, sino qué pasó en la criminalidad. Entonces este libro básicamente aborda eso, qué pasó desde el 1 de diciembre de 2016 hasta finales del 2022, que es cuando se termina de escribir este libro. Y todo lo que está pasando ahorita, básicamente el libro lo dibuja, digamos, todo el tema de reconfiguración. ¿Qué está pasando? Están pasando dos cosas. Colombia tenía un ciclo de violencia, que lo llamamos violencia política, surgida después del asesinato de Gaitán o antes de la guerra de los 30. Los historiadores varían, pero una guerra que nació en la mitad del siglo XX y que es producto de una disputa del siglo XIX entre liberales y conservadores. Ese ciclo de violencia cobijó muchísimo y de eso solo queda el ELN. Por ahí pasó los paras de Alier Otero, los paras de Carlos Castaño, las FARC, el M-19, el EPL, la Corriente Renovación, el PRT, el Quintín Lame, y bueno, y todas las demás denominaciones. De ese pasado solo queda el ELN. Y mientras ese pasado se va cerrando, si esto es así, se va cerrando. Que es un pasado con ideología política, ¿no? De violencia política, se va abriendo otro. Que es por eso el subtítulo del libro se llama La nueva ola de violencia. O sea, mientras una ola de violencia se va cerrando, la otra se va abriendo. Que ya no es una violencia política, es una violencia criminal. Esa violencia criminal la caracterizan unas 6 cosas. Una de esas es lo que uno puede llamar mercenarios, que es básicamente lo que pasó en Tierra Alta, Córdoba, donde militares se disfrazan de disidentes en una zona del Clan del Golfo. Y seguramente esos militares que hicieron eso fue porque alguien les pagó para que lo hicieran, con 2 objetivos: despojo de tierras y hacer parecer que hay una crisis de seguridad, que es cierto que la hay, pero que no es tan profunda, pero que la hay en el país. Cuando yo vi el video, y a mí me lo enviaron, y yo lo veo, y yo digo, en esta zona de tierra adentro, en Tierra Alta, Córdoba, para decirle a la gente, son 3 municipios, los del sur de Córdoba, Tierra Alta, Montelíbano y Puerto Libertador, y hay un corregimiento que se llama Tierra Adentro, en Tierra Alta, Córdoba. Allá no hay FARC, pues nunca, pues ya no hay FARC, pero allá no hubo FARC desde el 2005. Casi 18 años. Cuando sale, no, es que nosotros somos de disidencia de las FARC. Esa zona es una de las bases principales del Clan del Golfo. Entonces, cuando yo vi el video, yo dije, esto sí está muy raro, preciso. A los 10 minutos ya estaba corriendo el rumor. ¿Por qué lo hacen? Esa zona fue una de las mayores de despojo de tierras y puede ser que sea para despojar tierra. De hecho, esa es la versión que el presidente coloca en un trino hace unas horas. O la otra es para hacer parecer una crisis de seguridad. Lo cierto es que eso lo mandaron a hacer. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que los militares hacen favores de ese tipo, de mercenarios? ¿Sí? Igual que el Clan del Golfo mata líderes sociales, igual que las disidencias matan líderes sociales. Los mayores asesinos de desmovilizados de las FARC son las propias disidencias. Es una guerra de mercenarios. Entonces esta nueva ola de violencia, son 6 características, solo menciono esta. Tiene esa, es que hay una mercenarización de la guerra, llamémoslo así, en Colombia del conflicto, y son mercenarios para todo. Por eso hay mercenarios colombianos en Haití, por eso hay mercenarios colombianos en Bolivia, por eso fueron colombianos los que mataron al fiscal en Paraguay, por eso son colombianos, todos. Es eso. Básicamente eso, y también, ya que usted toca el tema de la mercenarización, se aprecia en el libro como una especie de comercio, ¿no? Esto de las franquicias,
que se van adquiriendo, casi como adquirir la franquicia de una marca. Mire, a nombre mío usted va a hacer esto, como lo sucede con el Clan del Golfo, pero en particular también se internacionaliza con estas personas mexicanas, Cartel de Sinaloa en particular, que vienen no a vender una marca, pero sí a vigilar el producto en el tema particular del narcotráfico. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, cuando fue la desmovilización paramilitar en la época Uribe entre 2003 y 2006, surgieron muchos grupos, Águilas Negras, Doradas, y comenzó una guerra entre ellos, yo llamé como una guerra civil entre ellos, y eso desangró y dañó mucho el negocio del narcotráfico. Cuando se desmovilizan las FARC y las organizaciones criminales, sobre todo los carteles mexicanos, creyeron que podía pasar lo mismo. Dijeron, no, estos tipos, porque las FARC controlaban mayoritariamente la primera y segunda parte de la cadena del narcotráfico, es decir, pasta base, laboratorios, cultivos y no más allá de eso. Y entonces los carteles mexicanos envían emisarios en Colombia. Se habló que el hijo del Chapo Guzmán estuvo en Medellín, de hecho estuvo viviendo en un municipio que se llama Sonsón, cuidado por la oficina. También estuvo el hijo del Mayo Zambada, la otra línea de cartel de Sinaloa, y enviaron emisarios para evitar que se formara una guerra civil como la de los paras. Y entonces comenzaron a distribuir franquicias. La zona que era de las FARC, dicen, bueno, entonces usted grupito tal, coge esa zona de tal lado, usted coge esa zona, y metieron franquicias en todo lado. Pero más que como una actitud pacificadora para que les cuiden la mercancía. Claro, eran como los jueces, con una amenaza de violencia muy grande. Eso llevó a un fenómeno grave, y es que la gente mexicana se metió mucho más en el negocio del narcotráfico en Colombia. Siempre ha habido relación, pero la relación sí cambió. Y lo segundo, que hubo esa franquicia en todo lado, y eso prolongó la actual disputa que tenemos, una guerra de todos contra todos en Colombia, que es lo que llama en el libro anarquía criminal. En esta anarquía criminal se van llegando a ciertos puntos de, yo lo llamaría, digamos vulgarmente, una orgía criminal, ¿no? Porque ya no hay una ideología política, son como todos contra todos, no hay una presencia del Estado. En ese tema de la presencia del Estado, ¿por qué se falla en el posconflicto en llegar allá e implementar los acuerdos de paz y se permite que estas zonas de la FARC que fueron abandonadas, digamos que por el tema pues, de la reincorporación, puedan retomadas por estos grupos criminales? Cuando hay un proceso de paz de una organización tan grande como en el caso de las FARC, en cualquier parte del mundo es esperable que existan disidencias. Las disidencias paramilitares fueron como el 20%, las disidencias de las FARC fueron del 15%. Es esperable que intenten otros grupos criminales apoderarse del territorio. O sea, hay unas cosas que uno dice, esto puede pasar, más aún en un país con economías de guerra. Y es esperable que entren en unas disputas que duren 3, 4 años. Y usted dice muy bien que es el tiempo prudencial, sí, ¿no? que es lo que generalmente pasa. Uno dice, ay, que es normal. Sí, es normal, es esperable y ojalá no pasara, pero es esperable. Sin embargo, cuando a medida que yo hacía la investigación, me duré 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 años. Y la disputa nada que terminaba. Y esa guerra que es nadie gana, nadie pierde y la guerra se degrada. 17 organizaciones criminales dándose en Tumaco, en el Pacífico nariñense, 6 organizaciones criminales dándose en Antioquia, o sea, como unas cosas que era esperable que pasara, pero por 3 o 4 años, aquí pasan por más tiempo. Eso es lo que se llama anarquía criminal, que lleva a una cosa que el libro llama empate técnico criminal. Nadie gana, nadie pierde, entonces la violencia se degrada. Y que se va prolongando y que, digamos, en cierta manera va cruzando límites de atrocidad. Claro, es cuando la violencia se degrada, aumenta los niveles de sevicia, entonces comienzan a aparecer descuartizamientos, casas de pique, cortadas de cabeza, lo que estamos viviendo hoy. Entonces, esa anarquía criminal ha durado más de lo esperable. ¿Por qué ha durado más de lo esperable? Porque yo sí creo que hay una tormenta perfecta en materia de criminalidad, que más adelante podemos hablar de eso. Y el otro factor es que las fuerzas militares no han logrado entender la nueva forma de operar del crimen. No han descifrado una nueva estrategia militar. Entonces hay una parálisis total y entonces no hay una estrategia de copamiento territorial. Entonces por eso las disidencias crecen, el ELN crece, el Clan del Golfo crece. Y en esto, miren, esto además es un tema muy delicado porque no es un tema de ideología. A Iván Duque le fue muy mal en seguridad.
Las disidencias de las FARC operaban en 53 municipios cuando se fue Santos y llegó Duque. Y Duque entregó eso en más de 120 municipios operando las disidencias. Y con Petro son más de 130. Es decir, es un deterioro, sin importar si es un gobierno de derecha o de izquierda que sigue. Y en gran parte es porque no hay una adaptabilidad de la estrategia militar. ¿Podría decirse entonces que se hicieron trizas los acuerdos de paz? Yo creo que eso es una cosa, digamos, aquí pues es una opinión política mía, cualquiera pues podrá variarla, pero sí, el gobierno Duque se dedicó a intentar revivir a las FARC para causar miedo y que la gente volviera a votar a punta de miedo, y eso llevó a que no se implementaran los acuerdos, y eso a su vez lleva a que usted no supere las causas estructurales del conflicto, y eso es lo que explica la nueva ola de violencia. Desafortunadamente la gente no leyó los acuerdos de paz, no entendían que esto era para superar causas estructurales de la guerra, como el tema de la reforma agraria, el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial, y la gente no entendió y se hizo. Entonces, ¿qué es esto? Este libro concluye que esta nueva ola de violencia va a durar un buen tiempo. Ahorita está como en una vaina muy alta, puede bajar, y en algunos años vuelve y sube, y así por lo menos 15 años nos esperan de esto. O sea que en ese mismo orden de ideas, digamos, el abandono del Estado, donde había presencia de las FARC, puede llegar a repetirse ahora que hay un diálogo con el ELN, que es una de las guerrillas ya más antiguas de Latinoamérica, repetir otra vez el mismo modelo de fracaso. Yo creo que el Estado colombiano es hora de que, más allá de si lo del ELN termine bien o no, que yo creo que va a terminar bien, tiene que pensarse un modelo de copamiento territorial y no esperar eso hasta que se firme el acuerdo para hacerlo, sino que tiene que comenzarlo a planear ya, si no va a volver a pasar lo mismo. Y en el llamado de la paz total sería entonces complicadísimo porque hablamos de diferentes grupos. Usted muy bien lo toma aquí, grupos de 10 personas, de 20 personas, casi como los bandoleros de los años 50, pero también unos grupos más consolidados. Estos que están prestando casi que servicio de franquicia por vigilar, los que están haciendo, digamos, despojos de tierras. ¿Cómo llegar entonces a un acuerdo de paz o a una paz con estas agrupaciones? Eso son dos cosas diferentes. Una cosa es el proceso de paz, que eso, digamos, está con el ELN, y con un grupo de disidencias del autodenominado Estado Mayor Central, que es el modelo de paz tradicional. Hay una mesa, hay una agenda, hay unas reformas, hay unas concesiones. Y luego está el sometimiento a la justicia, que es el sometimiento a la justicia, es básicamente que la gente entrega información, se entrega y a cambio hay una rebaja de penas. Eso ya existe de forma individual, se llama el principio de oportunidad hace muchos años. Aquí lo que se hace es que se vuelve colectivo. Esas dos cosas, si avanza el proceso de paz con el ELN, con el autodenominado Estado Mayor, y si tenemos un sometimiento a la justicia de algunas organizaciones criminales, puede aliviar que esta nueva ola de violencia no dure 15 o 20 años, sino que sea un poco menos violenta, la mitad. Entonces yo creo que si se hace bien lo podemos lograr. Ahora, pregunta subsiguiente, ¿y va a salir bien? No sé, yo creo que lo del ELN va a terminar en un proceso de paz. Yo creo que si hay sometimiento va a haber sometimiento con unas 4 o 5 organizaciones criminales, varias de las más grandes, y eso va a bajar los niveles de violencia un 25, un 30%. Entonces sí va a ser mejor, pero también creo que hay una ola de violencia ya en curso que va a ser muy difícil desestructurar. Como enquistada en cierta manera en la sociedad colombiana. Más que enquistada en la sociedad, es una ola de violencia enquistada en los territorios por producto de las economías de guerra. Es decir, hay mucha plata circulando, hay una crisis de la economía del narcotráfico desde hace como un año, y entonces las organizaciones criminales han intentado reemplazar eso con trata de personas. Ustedes ven los especiales por el tapón del Darién, miles y miles de personas todos los días, a todos se les cobra una plata. O la gente venezolana que pasa a Colombia por la frontera entre Colombia y Venezuela, a todos se les cobra plata. La minería del oro, el tema de madera, o sea, hay una explosión de economías ilegales. Y la extorsión también. Y la extorsión que está disparada en zonas donde ya se ha superado eso, como el Huila, por ejemplo. Creo que podemos hablar, disculpe, le interrumpo, no solamente de narcotráfico, sino como una... Pues son unos holding empresariales, son holding empresariales criminales que tienen de todo. Entonces, eso va a llevar que esta ola de violencia sea mucho más violenta y larga. El sometimiento, la paz total, si sale bien, la baja, pero no la termina. Pero esta ola de violencia ya arrancó. Y algún día le tenemos que hacer un juicio político de esto a Iván Duque por haber saboteado el proceso de paz y haber intentado revivir a las FARC.
Pero ya esta ola de violencia no tiene marcha atrás. Usted lo que puede hacer es aminorarla, volverla como más tranquila, pero esto entró, va a durar 2 décadas. Precisamente, ya que usted toca el tema de un juicio, hablábamos hace algunos días con Juan Carlos de ese tema. Los acuerdos de paz estaban blindados en cierta manera en el ámbito internacional, con países que fueron garantes. ¿Cómo llegar entonces a ese punto? Porque se está corriendo sangre, se están cobrando vidas también por ese fallo en una política. Pues ahí hay que mirar. Igual el gobierno Petro, que ha dicho que los quiere implementar, tampoco ha hecho mucho, solo anuncios, pero no implementa. Entonces un poco ahí la cosa es, así los implementemos, ya en muchos territorios la ola de violencia no va a parar, porque ya se cogió ventaja, ¿no? O sea, si alguien se enferma de un cáncer y lo trata en grado 1, se salva. Si lo trata en grado 4, es diferente. Pues alarga la vida, pero ahí no hay otro deceso que el que uno ya sabe. Entonces aquí es igual, aquí ya cogió esto ventaja y usted puede tener unas intervenciones, salvar algunos territorios, evitar que otros se dañen, pero hay unas zonas como el Pacífico colombiano que así usted haga maravillas, hay que darle tiempo al tiempo. Ya que usted habla en esta cartografía, porque así lo debemos tomar también, ese mapa, una cartografía muy rigurosa y minuciosa, hablamos de zonas, hablamos entonces de paramilitarismo, hablamos de extorsión, pero una en particular, y es la Guainía, la Amazonía. Hay un capítulo especial en el tema de la Amazonía, la deforestación. Por la tragedia ambiental que está pasando allá. La tragedia ambiental que pareciera no tener ninguna relación, pero de hecho lo tiene, esa anarquía que hay allí en el tema de escrituras de tierras, de invasión de la selva, para montar laboratorios, pues ese choque de economías donde se habla de preservar el medio ambiente, pero pues también hay que producir, ese tema también tan complejo con las comunidades étnicas, en el caso de los Nucac. Básicamente, el libro aborda un tema desde la seguridad que es como el corazón de lo que tiene que discutir esta sociedad, y es el ordenamiento territorial. Y el mejor ejemplo de eso es la Amazonía. Cuando las FARC estaban, ahí hay una entrevista lo más diciente, las FARC dejaban tumbar 1 hectárea de selva cada 3 meses para sembrar coca a la mitad y para sembrar cultivos de pan coger. Y eso mantuvo ciertamente preservada la selva amazónica. Las FARC se van, y entonces ahora una familia, como está dicho en el libro, ya no tumba 1 hectárea cada 3 meses, sino 100 hectáreas cada mes. Entonces, Colombia está deforestando más o menos 174.000, 176.000 hectáreas de selva cada año. Es una tragedia ambiental, no hay nadie que pare esto. Y no solo para el cultivo de coca, generalmente es para la ganadería y la mejora de tierras. Hay hasta gobernadores metidos en esto, como lo narra el libro, el del Guaviare, donde mandan vías terciarias para hacer mejoras, después venden la tierra. Una tragedia. Y el Estado no ha podido. Más allá, vuelvo y repito, de anuncios. El Estado, bueno, Duque no creyó en eso. Petro sí ha creído y hace anuncios y acuerdos con Lula, pero ya cuando materializan no hay nada ha cambiado. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una policía rural. Hay una cosa que llaman la DICAR, que debería encargarse de eso. Deberíamos tener un código ambiental, código criminal ambiental para castigar esto. Falta mucho, pero la tragedia ambiental que se está viviendo es más o menos esto. Es como si desde 2016 hasta acá el tamaño, 2 veces el tamaño del departamento del Quindío hubiesen sido deforestados. De eso estamos hablando. De una tragedia ambiental y también una tragedia étnica, como le reitero, por el tema del desplazamiento de las tribus indígenas, la desaparición de sus culturas. El pueblo Hu, por ejemplo, en el Guaviare, eso lo barrieron. Ya todos ellos, esa cultura se acabó prácticamente, todos quedaron en San José del Guaviare, a merced de las limosnas, de la caridad social. El pueblo Nucal lo mismo, queda muy poco, o sea, esto es una tragedia a todo nivel. No hablemos de desesperanza, aunque indudablemente el diagnóstico puede ser desesperanzador, pero digamos en el ámbito del gobierno nacional, los gobiernos locales, departamentales, ¿cómo podría pronto cambiarse el tema del mapa? No, yo en todo caso digo, este país no es como a finales de los años 90 o principios de los 2000, digamos, este país es mucho mejor a pesar de la crisis de violencia, y yo creo que va a ser mucho mejor en 10 años. Hay cosas para hacer esta ola de violencia más suave, para acabarla en algunos territorios, sabiendo que en otros no se va a poder acabar. Y eso requiere pues una serie de intervenciones estructurales en esos territorios.
Yo lo resumo en una cosa que llaman los planes de desarrollo territorial, los PDES, o planes de desarrollo con enfoque territorial, que fueron construidos producto del proceso de paz y que le apuestan a esas causas estructurales. Si hubiese un acuerdo entre los nuevos alcaldes, gobernadores, el gobierno nacional, de coger eso que ya hizo las comunidades y que sea el motor de desarrollo en los próximos años, yo creo que podemos aliviar mucho. Ya que usted está hablando del tema de gobiernos departamentales, municipales, en este diagnóstico, en algunas partes del país, ¿cómo ve el proceso democrático para octubre? Las garantías que se les puedan dar a candidatos, muchos de ellos ya amenazados, otros ya víctimas de atentados, en el contexto Colombia tiene 1.122 municipios. De esos hay unos 80 afectados por violencia, donde hay dificultades para hacer campaña política. Una gran cantidad de ellos concentrados en el departamento del Cauca, como en Mercaderes, donde hubo un atentado ahora poco a un alcalde, o en La Plata, Huila, donde mataron el esposo de una candidata. Pero son 80 de 1.122. Entonces, es un fenómeno que se puede controlar, digamos, hay cómo controlarlo si existe una estrategia. Lo que pasa es que no veo estrategia. Y lo segundo, yo, más que preocupación por los temas de seguridad, que estoy preocupado, obviamente, como en el Cauca, tengo una preocupación inmensa, es por la filtración de recursos ilegales en las campañas. Porque como hay una crisis económica, está el tema Odebrecht, la empresa privada legal ya le está dando miedo donar, a los ilegales no. Entonces a mí me da como miedo volver a un escenario como en la época de Escobar, donde otra vez se filtren todos esos recursos, y yo creo que ahí el Estado sí está haciendo muy poco. Sí, porque pues el Estado tiene una estrategia de seguridad para el día de las elecciones, pero es que la plata que filtran los narcos la filtran meses antes, no el día de las elecciones. Las consecuencias de esa filtración de dinero se vería reflejada obviamente en la poca aplicación de políticas, en la consecución de... En ganar impunidad en los territorios, que no se les persiga, que no se les afecte, nada. Hay un tema que usted tocó en estos días en la televisión internacional, haciendo, digamos, cambiando un poco de frente, y es el tema de cómo una sustancia como el fentanilo, en su auge, en su crecimiento, puede llegar incluso a permear la estructura social, pero también a permear el negocio de narcotráfico y casi que empotrarse de nuevo acá. Lo que pasa es que en Colombia los cultivos de coca bajaron hasta 2015, 2016, 2015 creo ahora que recuerdo, y luego se comenzó a subir. ¿Y por qué pasó eso? Porque el precio del oro cayó. Entonces la gente que estaba sacando oro de aluvión, de río, se pasó a sembrar coca. En Colombia, para explicar por qué aumentan los cultivos de coca y por qué disminuyen, no depende ni de las fumigaciones, ni de las erradicaciones manuales. Eso es para engañar bobos, digamos, esto es un tema internacional. 500.000 familias dependen de economías ilegales en Colombia. Entonces, cuando el precio de la droga está alto, todos se van a sembrar coca. Cuando el precio de la droga cae y el oro está alto, todos se van a sacar oro de río y a meterle mercurio, que eso es una tragedia ambiental peor que la coca. Entonces en 2015 el precio del oro cayó y el precio de la coca comenzó a aumentar. Entonces pasamos de 45.000 hectáreas de coca a lo que tenemos hoy, 230.000 hectáreas de coca. Desde este año el precio de la coca se desplomó. Pasó como de 1.800 pesos a 900 el precio de la pasta base de coca, la que hacen los campesinos. ¿Eso qué va a hacer? Que otra vez la tragedia ambiental de la minería vuelva y crezca. Pero pareciera que esta crisis de la coca va a ser una crisis prolongada, porque es normal que cuando hayan boom, cosechas altas, pues pasen estas fluctuaciones, como la papa o la yuca. Pero pareciera que esta vez la crisis va a ser más prolongada, es decir, de unos 2 años, por 2 razones. Uno, por una sobreoferta de cocaína. Perú está creciendo los cultivos de coca, Bolivia los está creciendo y Colombia los creció muchísimo, entonces hay mucho. Entonces cuando hay mucha papa, cae el precio de la papa, aquí es igual. Cuando hay mucha coca, pues cae el precio de la coca. Pero lo otro, porque parece que el mercado de las drogas sintéticas y opioides está ganando mucho terreno en el norte, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y eso va a hacer que el mercado de la cocaína, si bien no se ha contraído en Estados Unidos, no vaya a crecer más, sino que se quede, esto más o menos venía así, y se va a quedar así. A veces sube, a veces va, pero ya no va a tener esa curva hacia arriba.
Y eso, por eso algunos analistas, yo no creo tanto esa teoría que el fentanilo va a reemplazar la cocaína. Yo no creo, porque la cocaína es un mercado igual de clase media en Estados Unidos y en Europa. El fentanilo es lo base, es como la basura que consumen. Entonces, pero sí es cierto que detiene el crecimiento del mercado. Como el bazuco acá. Como el bazuco acá, un poquitico más elaborado que el bazuco, pero digamos es de ese nivel, es como el crack, como el residuo de todo. Entonces, es posible que eso detenga el crecimiento, no va a reducirlo, pero lo detiene. Es más o menos lo que se está viendo. Ahora, como cayó el precio de la coca, pues explotaron otras economías ilegales, que es lo que ya decíamos, la trata de personas, la extorsión, la minería. Entonces todo el mundo está buscando caja. ¿Usted estaría de acuerdo con la legalización de la droga en Colombia? Yo creo que la mejor forma de solucionar la violencia en Colombia es legalizar la droga. Hablamos ahora, de droga en general, de cocaína, marihuana. Todo. Pero no va a pasar, porque la sociedad colombiana no entiende estos fenómenos, cree que legalizar droga es que todo el mundo se va a volver un consumidor. Es una sociedad demasiado conservadora e ignorante en el tema. Entonces, no va a pasar. Entonces, respuesta, ¿la mejor forma de acabar la violencia es legalizar? Claro, obvio, pero no va a pasar. Y yo le quiero explicar a la gente por qué legalizar es tan importante, porque cuando usted legaliza, usted baja el precio de todo. Si nosotros volvemos ilegales estas cositas, entonces adquirir esto ya no vale 1.000 pesos, sino va a valer 10.000 pesos. O sea, el día que usted vuelva legal esto, cae. Entonces usted le quita miles de millones de dólares a organizaciones criminales si usted solo legaliza la droga. Ahora, que obviamente la plata que recauden impuestos tiene que irse a tratar a las personas con consumo, obvio. Y habría de pronto más control en el tema de qué sustancias se están utilizando para... Y para poder tener un control, es como el licor. El licor estuvo ilegalizado mucho tiempo. Ahora, como está legal, uno puede saber qué licor está bien y cuál está adulterado, para que el que tome licor adulterado no quede ciego, pues es lo normal, igual pasa con la droga. Pero no va a pasar. Yo creo que esta sociedad está muy conservadurizada, es muy ignorante en el tema, y eso pues va a llevar a que no se dé. Pero sí, legalizar la droga acabaría, yo creo que por lo menos con el 50% de la criminalidad en Colombia, por lo menos. Pero bueno, mejor no hablar de lo que no va a pasar. Senador, muchas gracias, no sin antes decirle qué otro libro se está en este momento cocinando en un diagnóstico del ámbito nacional. Este libro es un libro, como todos los que había escrito, lleno de datos, de gráficas. Bastante. Es lo que se llama libro investigativo y periodismo investigativo. Le permite a uno entender las noticias. Claro, y es una continuación del de Detrás de la Guerra. Yo creo que este es el último libro investigativo que yo hago en mi vida, porque pues ahora estoy en la política, ya no tengo una institución como era un centro de investigación de pares haciendo esto. Estoy preparando uno sobre la democracia en Colombia, ahora analizando todo este tema del cambio político, del tema de las elecciones. Saldrá yo creo que el otro año, finales del otro año, y es lo que estoy preparando. Pero libros investigativos, al menos en el corto tiempo, ya no va a haber. Va a haber más de análisis, también van a tener muchos datos y todo, pero de este tipo lleno de regresiones, estadísticas y mapas, cuadritos así, no. Pero necesarios, la verdad que es sí, estos son libros de consulta, digamos, el libro Detrás de la Guerra es un libro, además haya sido catalogado así, donde dicen, en 50 años lo van a seguir leyendo. Ajá. Este libro es exactamente igual, son libros de consulta que llaman. Hay otros libros, yo no he escrito, solo escribí uno de esos de coyuntura, que se leen por un momento. Pero solo he escrito una vez de eso, la mayoría son de este tipo. Senador, ¿cuál sería la estrategia que podrían implementar las fuerzas militares? Hablamos naval, fuerza aérea, ejército, incluso policía, que vendría siendo otro tipo de fuerza, para combatir, para contrarrestar la delincuencia, tanto en las ciudades como en los territorios apartados de los centros. Entonces, yo acabo de decir en una respuesta previa que el gran problema es que no se ha encontrado una estrategia para combatir esta nueva ola de violencia. La pregunta suya es la central, pero me toca responderla de tres formas. Primero, ¿qué significa la nueva ola de violencia? La nueva ola de violencia yo la resumo en que hay organizaciones criminales de primera generación, que son el Cartel de Medellín, que son estructuras piramidales. Había un jefe, y el jefe es el que da permiso. Eso llevó hasta 2002-2003, el último gran cartel en Colombia fue el Cartel del Norte del Valle, inmortalizado en una famosa novela que es mejor el libro que la novela, que se llama El Cartel de los Sapos, pero es mejor el libro para que la gente lea el libro más que la novela. Hasta ahí llegaron 80, 90, principios de los 2000, organizaciones criminales de primera generación.
Luego comenzó a transitarse a una cosa que llaman organizaciones criminales de segunda generación, que es cuando el aparato militar se impone al aparato económico. Don Berna era jefe de sicarios, de los Moncloa y los Galeano, y luego se pasó a ser el jefe del cacique Nutiguara. Las FARC pasaron a manejar gran parte del monopolio de los cultivos de coca. Entonces, la parte militar se impone a la económica. Es lo que, por ejemplo, hoy vive México. Sí, claro. Eso duró hasta el 2016. Desde el 2013, 14, 15, antes de la desmovilización de las FARC, Colombia comenzó a ver unas transformaciones muy duras en el crimen, que es que no son perceptibles a la gente que no entiende esto, pero se llaman organizaciones criminales de tercera generación. El mejor ejemplo de eso es el Clan del Golfo. Ya no hay un mando único, es lo que llaman una rueda de bicicleta, 5 mandos en el nivel central, 51 mandos regionales. Los mandos contribuyen con plata para crear un ejército élite, que es lo que llaman gaitanistas, pero cada mando tiene un ejército de pandilleros a su servicio, de sicarios, el lumpen criminal. Franquicia. Franquicia, es otra cosa, ya no andan uniformados, no andan con armas largas, es otra cosa. Para la muestra de la extradición de Otoniel, que no repercutió de la manera como se pensaba. Eso es lo que está Colombia hoy. Entonces, la estrategia militar está en la segunda generación. Combatir gente como las FARC, uniformada, con armas largas, con mandos jerárquicos. Entonces no han logrado encontrar. Entonces pregunta, y si le respondo de la segunda forma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Claro, decirlo suena fácil, pero cambiar 500.000 tipos de la fuerza pública colombiana, que cambie su chip, de que coger el mando es lo más importante, eso no es fácil. Hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, hay que reorganizar la inteligencia armada y militar, si no, eso no va a funcionar. Hay que crear brigadas o fuerzas de tarea no territoriales, sino contra organizaciones criminales, como lo que está haciendo México. Hay que perseguir la parte donde quedan los recursos económicos, la parte de lavado de activos. Pero no es fácil, digamos, uno lo dice, pero uno entiende también que es mover ese aparato no es fácil. Y lo tercero es que el día que el Estado colombiano lo haga, porque los estados lo van a hacer, ya el crimen otra vez se habrá transformado. Ya hoy en muchas partes del mundo, como en Rusia o en Europa del Este, se habla de organizaciones criminales de cuarta generación, no de tercera, sino de cuarta. Y ya vamos para allá. Y cuando lo logremos y ¡pal! Esto ha cambiado. Por eso es que lo mejor esto es legalizar esto. Porque si no, esto es como una vaina eterna del gato y el ratón, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, como un círculo para bobos, dele, dele. Como el tema de los diferentes carteles, ¿no? Que no solamente Colombia parece que fuera el especialista en carteles, porque uno cree que cartel solamente es droga, cocaína, no, pero descubre que hay una cantidad. Hay carteles de los pañales, hay carteles de todo, ustedes lo han visto, eso, los de la droga es uno de los tipos de carteles. Senador, ahorita sí, muchas gracias por esta entrevista, por este importante espacio, por compartirnos el conocimiento y obviamente este diagnóstico del mapa criminal en Colombia. Un libro que, como bien lo dice usted, se va a volver de consulta, un libro histórico que dentro de 50 años nos va a permitir entender por qué estamos en ese allá tan conflictivo cuando comienza aquí. Esperemos. Yo lo que le digo es, yo creo que este país se va a ir civilizando, va a ir mejorando, pero aún nos esperan varios años de violencia marcada. Desde Pensamiento Escrito Librería logramos esta entrevista gracias a este espacio, un oasis cultural y artístico en el centro de Armenia. Hasta la próxima.